Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Quiero iniciar contándoles una historia. Resulta que un día un papá iba pasando cerca de la habitación de su hija y la escucha orando. Su hija decía: Señor, cuando sea grande, quiero casarme con un hombre tan bueno como mi papi. ¿A quién les parece linda esa historia? Hermoso, ¿verdad? Le apachurra a uno el corazón. Lo que muchos no saben es que tan pronto como ese padre escuchó esta historia, salió corriendo a su habitación, se puso de rodillas y le oró al Señor: Señor, ayúdame a ser un hombre tan bueno como mi hija cree que yo soy, ¿verdad? Porque ser padres no es fácil, lo acaba de decir Jorge. Si hubiera una escuela para estudiar padreología, genial, ¿cierto? Sería más fácil. Un papá tiene que ser economista y conocer el sistema tributario. Tiene que ser deportista y ir y llevar a los niños al parque. Tiene que ser plomero y arreglar la gotera que hay en el baño. Tiene que ser físico-culturista y subir todas las bolsas del mercado hasta el 6º piso en una sola tanda, ¿cierto? A ver. Tiene que ser teólogo y levantar una casa de oración, ¿cierto? Los lunes a las 8 de la noche. Amén. Y sobre todo tiene que ser un galán, ¿cierto? Y mantener encendida la llama del amor, ¿o no? Amén. Hablando de galán, me acordé en estos días que fuimos con mi esposo a pasear a un pueblito en Boyacá donde habíamos ido hace más de 10 años. Y nos habíamos tomado una foto en una iglesia y quisimos ir hasta esa iglesia y volvernos a tomar otra foto con nuestros hijos para ver cómo había pasado el tiempo. Y pudimos ver el obituario de un hombre que se llamaba Próspero Galán. Y no pude yo evitar pensar: este hombre lo tenía todo, próspero y galán. Tenía todo para darle a su familia todo lo que quería. Y galán, su esposa siempre estuvo enamorada de él, ¿verdad? Pero hoy quiero traer una palabra de aliento a esos papás que no se sienten prósperos galanes, ¿cierto? A esos papás que están cargando sobre sus hombros el peso de las expectativas que la sociedad ha puesto sobre sus hombros con respecto a la paternidad. Y quiero decirles que Dios no está buscando un padre que sea un superhéroe, Él está buscando un padre que sea de carne y hueso. Y ese es el nombre que le he puesto a la predicación del día de hoy. Ahí aparece en las pantallas: un papá de carne y hueso. Para nosotros es muy fácil idealizar a las personas y verlas como que ya son perfectas, modelos terminados, que están a otro nivel y nosotros no estamos allá. Un ejemplo de eso es pensar en el apóstol Pablo, ¿cierto? Autor de 13 libros del Nuevo Testamento, misionero incansable, fundador de muchas iglesias, un hombre de un carácter tremendo, lo leemos en la Biblia cómo le hablaba a las iglesias, lleno del Espíritu de Dios. Uno pensaría: no, él no era de este mundo, él no era de carne y hueso, ¿verdad? Pero hubo una iglesia que nos dejó ver ese lado humano de Pablo, que él también, al igual que nosotros, era de carne y hueso. ¿Saben de qué iglesia les estoy hablando? Vamos a verlo en las pantallas. Dice la palabra: hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. ¿Ya saben de qué iglesia les estoy hablando? La iglesia de Corinto, ¿verdad? Y antes de que sigamos leyendo, quiero hablarles un poquito de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no era una iglesia fácil. Estaba ubicada en medio de una sociedad tremendamente pecaminosa, llena de cosas malas y horribles. A pesar de eso, en la iglesia de Corinto sí se veía el mover del Espíritu Santo, lo cual era una bendición. Pero era una iglesia en donde había inmoralidad, lo leemos en las cartas de Pablo, había desorden y había personas contenciosas que querían ir a pelear. Entonces, al ver Pablo todas esas dificultades en la iglesia de Corinto, él escribe la primera carta a los Corintios.
que es una carta, cuando uno la lee, uno nota el tono fuerte de Pablo exhortando a los corintios a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a vivir una vida diferente que dé cuenta de que ellos realmente aman a Dios y están siguiendo su evangelio. Cuando los corintios leen esta carta, entonces ellos, algunos toman la exhortación para ellos, se arrepienten y empiezan a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero hubo otras personas que no lo recibieron así. Ellos empezaron a hablar mal de Pablo. ¿Pueden ustedes creerlo? Todo lo que él había hecho por ellos y empezaron a hablar mal de él. Y empezaron a poner en duda su ministerio. Yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? En nuestra humanidad pensaríamos, no, pues yo los reprendo, les hablo más duro, ¿cierto? Pablo tenía todo el derecho de decirles, pero es que ¿quién soy yo? Miren las iglesias que he fundado, miren todo lo que sé del evangelio. Pero a mí me sorprende ver la respuesta de Pablo. Continuemos leyendo la carta. Dice, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. ¡Wow! En lugar de exhortarlos como lo había hecho en la primera carta de los Corintios, en la segunda carta les abre su corazón. Es sorprendente, ¿no? Ahí vemos la humanidad de Pablo, que les abre su corazón y les deja ver sus debilidades. Les abre su corazón y dice en el versículo 13, les hablo como si fueran mis hijos. ¿Ven? La paternidad. Es increíble, la segunda carta a los Corintios es un manual de paternidad espiritual. Y todas las personas que estemos llamadas a ministrar en la iglesia debemos pasar tiempo estudiando esa carta para aprender sobre paternidad espiritual. Y eso incluye a los papás, porque los papás son los sacerdotes de su hogar y el Señor los ha llamado a ministrar el corazón de sus hijos. Amén. Pero esto no debe ser para los papás una carga. No debe ser algo como, uy, no, ¿cómo voy a hacer eso? Porque hoy estamos aprendiendo que Dios no está buscando papás perfectos, sino papás de carne y hueso, ¿verdad? Y ese es el primer principio que quiero compartirles el día de hoy. Un papá de carne y hueso abre su corazón. Y quiero preguntarle en esta mañana a los papás de la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron con sus hijos a hablar? Les abrieron su corazón y les dejaron ver sus debilidades, sus dificultades, sus temores. A uno le suena eso raro, como que eso no cuadra, porque nos han enseñado que si yo dejo ver mis debilidades, no me van a ver con autoridad, no me van a ver con respeto, voy a perder puntos en frente de mis hijos. Pero esa no es la manera de pensar de Dios, esos no son los principios de Dios. Preparando el mensaje, yo recordaba que hace más de 10 años, cuando yo aún estaba en la universidad, me conseguí un noviecito de nombre Daniel, que de pronto ustedes lo han visto por ahí. Aunque yo no crecí en un hogar cristiano, en mi casa sí habían reglas muy estrictas y yo no podía llegar a la hora que yo quisiera. Siempre entonces al terminar la universidad yo estudiaba hasta el mediodía, a la 1 de la tarde estaba en la casa, pero cuando me conseguí mi novio ya no llegaba a la 1, yo llegaba a las 3, a las 4 y un día, oh sorpresa, que llego yo a mi casa, abro la puerta de mi habitación y encuentro a mi papá sentado en mi cama llorando. Eso para mí fue un choque tremendo. Mi papá me había llamado la atención de 1000 formas, me había regañado, me había recordado las reglas de la casa, pero yo nunca lo había visto llorar. Y cuando me le acerqué, me decía que él estaba muy preocupado por mí, llorando. Estoy preocupado por ti, tú siempre has sido muy juiciosa, por favor no vayas a dañar tu vida, me decía. Yo anhelo verte terminar la universidad, anhelo verte ser una profesional. Sé que un día te vas a ir de la casa, pero quiero que te vayas casada, no vayas a dañar tu vida. Yo quisiera hacerte entender, me decía, llorando, me acuerdo, lo que yo tengo en mi mente porque tú eres muy joven y no lo ves como yo lo veo. Y como les decía, él me había llamado la atención de muchas formas, pero ver a mi papá abrirme su corazón así, verme decir, mostrarme su debilidad, su impotencia de poder hacer algo más por mí, porque yo ya casi tenía 20 años, para mí fue una bendición.
Y es que en la Biblia hay una promesa para los papás que abren su corazón y son capaces de mostrar esas debilidades. Vamos a leerlo en la palabra. En el versículo 13 dice, para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Cuando un papá abre su corazón, le muestra sus debilidades a sus hijos, la promesa es que ese papá podrá llegar al corazón de sus hijos. Cuando abres tu corazón, llegarás al corazón de tus hijos y ellos vendrán a ti corriendo, vendrán a ti a contarte sus dificultades, porque ya no tendrán temor de, uy, no, mi papá es perfecto y yo con estos errores, sino sabrán, mi papá también ha luchado, es un hombre que ha luchado, orado, ha buscado del Señor, ha tenido estas luchas, yo puedo contarle mis luchas, amén. Aprendí en estos días que, como les dije hace un momento, un papá es un sacerdote. La palabra sacerdote significa pontífice. Un pontífice es una persona que construye un puente. Cuando un papá abre su corazón y deja ver sus debilidades, construye un puente al corazón de sus hijos. Un puente para ir y venir, para llevar consejo, ayuda. Amén. Bendición. Así que los animo a ser papás de carne y hueso que abran su corazón, porque la promesa es que llegarán al corazón de sus hijos. Amén. Pero sigamos aprendiendo de la segunda carta de Corintios, que tiene muchas más cosas para enseñarnos. Dice la segunda carta de Corintios en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tribulaciones, el apóstol Pablo habla aquí de tribulaciones, wow, ¿verdad? Problemas. Y uno pensaría, Pablo con problemas, y él tenía problemas no porque fuera un hombre que estaba en pecado, no porque fuera negligente o porque hubiese sido un mal padre. Él tenía problemas porque los problemas son parte normal de la vida, ¿verdad? Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Así que todos vamos a tener problemas y la paternidad no es una excepción, ¿cierto? En la paternidad hay problemas. Yo sé que aquí hay papás que han venido con el cansancio de un ritmo pesado de trabajo para poder sustentar a sus familias, con la frustración tal vez de querer dar más cosas y no poder hacerlo, con la presión, ¿cierto?, de que hay deudas, de que los años están pasando, mis hijos están terminando el colegio, viene la universidad, las fuerzas no son las mismas. Tal vez vengan acá con desgaste mental de resolver problemas en el trabajo, resolver problemas en la casa, porque no es fácil. Tal vez haya en su corazón agotamiento emocional de querer ayudar a sus hijos con sus problemas, de querer hacer más, pero no poder hacerlo. Y aparte de todo, llegar en las noches a la casa, escuchar a la esposa hasta que se le acaben las palabras, ¿cierto? Y ahí donde se queden dormidos, ahí sí se arma el problema, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos el corazón del apóstol Pablo, entendemos que Dios es Dios de toda consolación, que hay consolación. Por eso ese es el segundo principio de hoy. Un papá de carne y hueso busca ayuda del cielo. No, sabe que no es autosuficiente, que sus fuerzas no son suficientes y que necesita ayuda del cielo, ¿verdad? Yo quiero recordarles hoy a los papás que no necesitan llevar solos el peso de la paternidad y las dificultades de la vida. Dios ha sido bueno y te ha dado una esposa sabia a quien puedes recurrir, ¿verdad? Te ha dado una iglesia que te ama, con líderes y personas que oran por ti y anhelan lo mejor para tu vida. Te ha dado lo más importante, la presencia del Espíritu Santo, para que tú corras a buscarle, ¿verdad? Y eso es más que suficiente.
Y yo quiero hoy que ustedes vean algo que yo encontré en la Biblia acerca del consuelo de Dios. Vamos a leer nuevamente los versículos 3 y 4. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Cuántas palabras negativas ven ustedes en esos dos versículos? Dos, ¿verdad? Tribulaciones y sufren. ¿Cuántas veces aparece la palabra consolación o consuelo? 4 veces. ¡Wow! ¿Qué notan ahí? ¿Cuál es la proporción? El doble, ¿cierto? Por cada sufrimiento, por cada problema, Dios nos ofrece el doble de consuelo, 2 veces más consuelo de lo que podamos sufrir. Eso es maravilloso. Por eso es que hoy debemos aprender que si nosotros corremos y ponemos nuestras debilidades delante de Dios, hay una promesa en la Biblia que dice: quien busca ayuda del cielo, aprende a brindar consuelo. Lo veíamos al final del versículo que decía que así como Dios nos consuela, podamos consolar a todos los que sufren, ¿verdad? Y eso es una bendición. Como padres no pueden tener ustedes en poco el valor del consuelo que ustedes puedan darle a sus hijos. Yo creo que muchos estarán acá de acuerdo de que una persona no recibe mejor consuelo que de su papá. Puede recibir consuelo de amigos y de muchas cosas, pero el que le da a uno el papá es un empujón, wow, que no tiene precio. He visto a mi hijo, que tiene 5 años apenas, correr a los brazos de su papá a buscar consuelo porque acaba de caerse y se raspó una rodilla. Y he visto a mi esposo poder tener ese consuelo porque corre a Dios, llora en su presencia, derrama su corazón y reconoce cuánta ayuda él necesita. He visto a mi esposo, que ya es un hombre adulto, correr a buscar a su papá físico y a buscar a sus papás espirituales en la iglesia pidiendo ayuda, consuelo y reconociendo que no lo puede hacer todo. Y por eso Dios lo bendice, y cuando viene el momento de consolar a sus hijos hay una palabra, ¿verdad? Y uno pensaría, no, eso es cuando son pequeños. Eso es mentira. Cuando uno va creciendo siempre necesita consuelo de sus padres, aun siendo un hombre casado. Eso es algo que a mí me sorprendió descubrir cuando yo me casé, y yo veía muchas veces a mi esposo triste y él decía: necesito un papá, necesito un consejo porque yo no sé hacer esto, siendo un hombre adulto, y siempre lo vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces no tengas papá en poco, que tus hijos corran a ti pidiendo consuelo. Dale gracias a Dios que corren a ti a pedir ese consuelo, y no a una amistad que no debe ser, y no a cosas del mundo, sino a ti, que puedes darle una palabra de Dios y ánimo según la palabra del Señor. ¿Ok? Ok. Y por último, quiero hablarles de un tercer principio que está en la palabra de Dios y que es también una promesa para los papás de carne y hueso. En el primer capítulo, al inicio, en el versículo 1, el apóstol Pablo inicia saludando a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. A todos los santos, ¿no les sorprende que diga a todos los santos? Acabamos de ver que la iglesia de Corinto era una iglesia muy difícil, que estaba llena de pecado, de inmoralidad, de desorden, de gente peleando. Y el apóstol Pablo, ¿cómo lo saluda? A todos los santos, los que estaban hablando mal de él, los que decían que su ministerio como que no era muy cierto, como que eso no estaba muy bien, y los llama a todos los santos. ¿Será que al apóstol Pablo se le olvidó lo que habían dicho de él? ¿O será que estaba siendo irónico? A ver, ustedes, los santos, los que sí se creen santos, ¿qué creen ustedes? Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 14, dice: pueden sentirse orgullosos de nosotros como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Sentirse orgullosos de una iglesia así, wow. Yo creo que acá podemos ver a un Pablo que tenía la capacidad de ver lo bueno en los demás
Y ese es el tercer principio. Un papá de carne y hueso ve algo bueno en los demás. Mira que yo pensaba que cuando uno tiene a sus hijos pequeños y su hijo está aprendiendo a caminar y se para torpemente y se coge del sofá y de pronto se suelta y da 2 pasos y ¡pum!, se cae al suelo, ¿cuál es la reacción de uno? ¡Ay, tan lindo! Ya va a caminar. ¡Ay, mira! Y 2 pasos, ¿cierto? Y nos alegramos y lo cogemos a besos y decimos, no, ya casi va a caminar. Pero cuando pasa el tiempo y los hijos van creciendo, nosotros perdemos la capacidad de ver las cosas buenas en ellos, de ver la mano de Dios obrando en ellos. Y ya no, este no sirve para nada, mire, no hace nada, no se levanta, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí nos está llamando a que a pesar de los años, a pesar de las cosas, sigamos viendo cosas buenas en nuestros hijos. Y es que hay una promesa ahí en ese mismo versículo, en el versículo 14, para aquellas personas que pueden ver algo bueno en los demás. Dice, pueden sentirse orgullosos de nosotros como también nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes. Así que si tú eres capaz de ver algo bueno en tus hijos, ellos van a ver algo bueno en ti. Yo reflexionaba que la paternidad es algo también difícil porque muchas veces los hijos y la sociedad no es capaz de ver lo bueno en un papá. Nos es fácil ver los errores y no hizo y no me dijo y no me dio y no me acompañó, pero ver esa parte buena solamente con la presencia del Señor, como lo tenía el apóstol Pablo, vamos a poderlo hacer, ¿verdad? Porque el reconocer eso bueno implica que nosotros estamos viendo la mano de Dios en las personas. Y hoy quiero hablarles a los hijos. Es importante que tú desarrolles la capacidad de ver lo bueno que Dios ha hecho en tu papá, las cosas buenas que Dios te ha dado a través de él. Mira que cuando yo llegué a la vida cristiana, hace ya como 11 años, esa fue una de las primeras cosas que Dios empezó a sanar en mi corazón. Mi papá fue un excelente papá, pero por su crianza, por el contexto en el que él creció, él era un hombre muy serio, muy seco. Y él no se acercó a nosotros, yo fui la única mujer, entonces él le costaba mucho, o sea, nunca recuerdo que se sentara a hablar mucho conmigo o me preguntara mucho de mis cosas, sin embargo, y eso creó en mí una herida, ¿no? Yo decía, mi papá no me quiere, él como que no le importa, él no sabe nada de mí. Cuando yo llego a los caminos del Señor, es lo primero que el Señor me dice, tú eres desagradecida con tu papá. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es que él no me quiere, él no le importa. Y Dios me empezó, no le importa, y trabajó toda su vida para que fueras a una universidad. No le importa cuando te faltó algo. No le importa, tu mamá no tuvo que trabajar y estuvo siempre contigo. ¿Fue un mal papá? Y Dios empezó a ministrar esa área de mi vida. Y cuando yo logré ver todas las cosas buenas de mi papá, mira, yo te digo, yo tuve el mejor papá que Dios pudo haberme dado. Y Dios empezó a trabajar en mi vida y muchas cosas empezaron a cambiar. Entonces hoy quiero hacerles esa invitación que puedan ustedes ver esas cosas buenas que Dios ha hecho en ustedes a través de sus padres. Recordemos rápidamente los principios. Entonces hemos hablado de que no tenemos que ser padres perfectos, sino padres de carne y hueso. Y que si somos padres de carne y hueso, seremos capaces de abrir nuestro corazón, dejar ver nuestras debilidades. Seremos capaces de reconocer que no lo podemos todo y buscaremos ayuda del cielo. Y seremos capaces de ver algo bueno en los demás para que los demás puedan ver algo bueno en nosotros. Quiero terminar con una reflexión. La reflexión es esta. Alguien decía alguna vez que un reloj de manecillas, aunque esté totalmente dañado, 2 veces al día va a dar la hora bien. ¿Cuánto más no tu papá algo bueno tiene que haber tenido, verdad? Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.